Lo que estás a punto de escuchar ha conmocionado a toda América Latina. Miriam Hernández ha sido internada de emergencia. Sí, como lo oyes, la reina de la balada romántica, la voz que marcó generaciones, luchó por su vida tras sufrir un colapso inesperado que nadie vio venir. Los médicos hablan de un cuadro crítico, su familia guarda silencio y el misterio crece por minutos. ¿Qué ocurrió realmente con la cantante? ¿Fue un infarto? ¿Un colapso nervioso? ¿O hay algo más oscuro detrás de esta tragedia? Prepárate para descubrir todos los secretos, escándalos y verdades ocultas detrás de esta impactante hospitalización que tiene al mundo entero en vilo. Pero antes de continuar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque lo que viene te dejará sin aliento. Lo que nadie imaginaba sucedió. La noche del 30 de abril quedará marcada como una de las más oscuras en la vida de Miriam Hernández, la reina indiscutida de la balada romántica. Mientras todo el país dormía en calma, en el interior de una lujosa residencia de la dehesa, en Santiago de Chile, la voz de El hombre que yo amo caía desplomada entre gritos, confusión y desesperación. Esa noche, Miriam había organizado una pequeña reunión privada con su esposo, su hija menor y 2 amigos íntimos. Todo parecía normal, risas, brindis, recuerdos de giras pasadas, incluso se animó a cantar un fragmento de uno de sus temas clásicos. Pero nadie sabía que, detrás de esa sonrisa serena y encantadora, la artista estaba ocultando un malestar que venía arrastrando desde hace semanas. Fuentes cercanas revelaron que Miriam ya había sufrido desmayos esporádicos, dolores en el pecho y episodios de fatiga extrema, pero que por miedo a cancelar compromisos, los ocultó incluso de su familia. Ella no quería que nadie supiera. Tenía terror a que la vieran como una artista frágil, confesó una fuente anónima del entorno. Todo estalló cerca de las 2:15 de la madrugada. Según testigos, Miriam se levantó de la mesa para ir al baño, pero antes de dar 2 pasos se llevó las manos al pecho, perdió el equilibrio y colapsó frente a todos. Su esposo gritó su nombre, mientras su hija rompía en llanto. El ambiente se volvió caótico. Está pálida. No respira bien. Llamen a una ambulancia ya, gritó uno de los presentes. Los minutos que siguieron fueron de verdadero terror. Miriam comenzó a convulsionar levemente, su piel se tornó fría y su pulso era débil. Fue su esposo quien, desesperado, marcó el número de emergencias y exigió una ambulancia urgente. Afuera, la ciudad dormía, ajena al colapso de una de sus voces más queridas. Nadie sabía que la diva estaba peleando por su vida, en su propio hogar. La ambulancia tardó solo 11 minutos, pero cada segundo fue una eternidad. Cuando los paramédicos ingresaron a la residencia, Miriam ya no respondía a los estímulos con normalidad. Fue colocada en una camilla, conectada a oxígeno, y trasladada de inmediato al Hospital Clínico de la Universidad Católica. El operativo fue tan urgente que ni siquiera hubo tiempo de avisar a su equipo de trabajo. Mientras tanto, uno de los amigos presentes rompió el pacto de silencio y filtró la información a un periodista. A las 3:05 de la madrugada, el rumor comenzó a circular en redes sociales, internan de urgencia a Miriam Hernández. Estado grave. Lo que hasta ese momento era una tragedia privada, se convertía en un escándalo mediático. Nadie podía creerlo. La noticia explotó como una bomba. Así comenzaba una madrugada de horror, incertidumbre y tensión. La gran pregunta era una sola: ¿sobrevivirá Miriam Hernández a este misterioso colapso? La madrugada del 1 de mayo arrancó con una escena digna de una película de suspenso. A las 2:31 de la mañana, la ambulancia irrumpió en las calles de la dehesa a toda velocidad, con sirenas aullando como una advertencia de que algo grave estaba ocurriendo. Dentro del vehículo, Miriam Hernández luchaba por respirar, con el rostro pálido, los labios morados y la mirada perdida. Los paramédicos, entrenados para todo tipo de emergencia, se miraban entre ellos sin disimular la gravedad del caso. Uno de ellos incluso murmuró: «Esta mujer está al borde del colapso total». Mientras tanto, su esposo, visiblemente alterado, no paraba de repetir: «No te vayas, amor, por favor. Quédate conmigo». Lo que pasó dentro de esa ambulancia fue pura adrenalina. Miriam había perdido el conocimiento por segunda vez y presentaba signos de un posible infarto cardíaco en curso. El monitor marcaba arritmias peligrosas y una presión arterial en caída libre. Uno de los médicos aplicó oxígeno de alto flujo mientras otro preparaba una inyección urgente para estabilizar su ritmo cardíaco. La tensión era total. La vida de Miriam pendía de un hilo. Afuera, los medios aún no sabían nada. Pero al llegar al hospital, la ambulancia fue recibida con un protocolo inusual.
Médicos especializados, seguridad reforzada y un equipo completo ya estaba en espera. No era cualquier paciente, era la voz dorada de Chile, la mujer que durante décadas había llenado estadios, que había conquistado América Latina entera con sus baladas y ahora llegaba al borde del abismo. En ese preciso momento, una fuente del hospital filtró la primera información explosiva a la prensa: la paciente es la cantante Miriam Hernández. Ingreso crítico. Posible paro cardíaco en curso. Y fue ahí donde todo estalló. A los pocos minutos, los primeros móviles de televisión comenzaron a instalarse en la entrada del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Periodistas, paparazzis y fanáticos comenzaron a llegar como si algo irreversible estuviera por ocurrir. La noticia se esparció como fuego en pólvora: Miriam Hernández ha sido internada de emergencia. Su vida corre peligro. El impacto fue devastador. Mientras tanto, dentro del hospital, Miriam era ingresada directamente a la unidad de cuidados coronarios. Un equipo de 5 cardiólogos comenzó una evaluación intensiva. Se activó el código rojo. La orden fue clara: hacer todo lo posible para salvarle la vida. Lo más escandaloso ocurrió minutos después, cuando el equipo de seguridad del hospital pidió a los doctores firmar un acuerdo de confidencialidad. Nadie, absolutamente nadie, debía hablar del estado de salud de Miriam. La alarma se encendió. ¿Qué se estaba ocultando? ¿Había un diagnóstico más grave del que se decía? Y mientras los fanáticos prendían velas afuera, su familia vivía un infierno de incertidumbre. Su hija, en shock. Su esposo, con lágrimas en los ojos. El círculo íntimo no podía creer lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que la mujer que la noche anterior cantaba con alegría, ahora estuviera al borde de la muerte? La mañana del 1 de mayo amaneció con un país en vilo. La noticia de la internación de Miriam Hernández ya era tendencia absoluta en redes sociales, programas de farándula y noticieros. Pero lo más inquietante no era solo su estado de salud, sino el silencio sepulcral de su familia, su equipo y los médicos. Ni un parte médico, ni una declaración, ni una imagen oficial. Nada. Solo rumores, versiones contradictorias y especulaciones cada vez más alarmantes. Algunos medios afirmaban que había sufrido un infarto masivo, otros hablaban de un accidente cerebrovascular, e incluso se filtró la teoría de una intoxicación medicamentosa, presuntamente relacionada con ansiolíticos que la artista habría estado tomando en secreto. La falta de información oficial solo aumentó la tensión. ¿Por qué nadie decía nada? ¿Qué estaban ocultando? El equipo de seguridad del hospital fue reforzado y se prohibió el acceso a periodistas, lo que desató la furia de los medios. Reporteros intentaron colarse por los estacionamientos, drones sobrevolaron el recinto, y hasta una enfermera fue suspendida por intentar filtrar una fotografía del expediente clínico de la cantante. Mientras tanto, en la sala de cuidados intensivos, la situación seguía siendo crítica. Miriam había recuperado la conciencia por breves momentos, pero su condición era altamente inestable. El equipo médico temía un segundo evento cardíaco, y se preparaban para una posible intervención quirúrgica de emergencia. La presión mediática era tan intensa que incluso se consideró trasladarla a una clínica privada, lejos del ojo público. En paralelo, los fanáticos comenzaron a concentrarse a las afueras del hospital. Llevaban flores, carteles, y entonaban algunas de sus canciones más emblemáticas. Muchos lloraban desconsolados. Ella no se puede ir así. No tan de repente. No sin despedirse, gritaba una señora con un póster de la gira que Miriam tenía agendada para julio. Las redes se llenaron de mensajes de amor, oraciones y angustia colectiva. El país entero se unió en una súplica desesperada: fuerza, Miriam. Pero la calma no llegaba. Al contrario, el clima se volvió aún más tenso cuando un reconocido periodista de espectáculos lanzó una bomba en televisión en vivo. IGT, fuentes de altísimo nivel me confirmaron que Miriam estuvo bajo mucha presión emocional estas últimas semanas. Incluso se habló de una fuerte discusión familiar días antes del colapso. Esto podría haber desencadenado todo. La revelación fue un escándalo. ¿Había problemas en su matrimonio? ¿Una crisis personal? ¿Un secreto que nadie quería que saliera a la luz? Esa tarde, el manager de Miriam rompió finalmente el silencio con un breve y frío comunicado. IGT, la artista se encuentra estable dentro de su condición crítica. Agradecemos la preocupación del público. No daremos más declaraciones por respeto a la privacidad de la familia. Las redes estallaron. ¿Estable pero crítica? ¿Qué significa eso?, preguntaban miles de usuarios. El misterio se profundizaba, el miedo crecía,
y los rumores se multiplicaban como fuego. El país entero esperaba una sola cosa, la verdad. Porque cuando una estrella de esa magnitud cae, el impacto no solo es médico. Es mediático, social y emocional. Después de casi 24 horas de absoluto hermetismo, finalmente comenzaron a surgir detalles que cambiaron por completo el panorama de la internación de Miriam Hernández. Pero lo que se reveló dejó a todos atónitos. La artista no solo venía arrastrando problemas de salud, sino también una profunda crisis emocional y familiar que habría explotado justo antes de su colapso. Fuentes confiables del entorno de la cantante, cansadas de la presión mediática y del silencio oficial, rompieron el pacto de discreción y entregaron declaraciones exclusivas a un canal nacional. Lo que dijeron fue impactante. IGT, Miriam había tenido una fuerte pelea con su esposo. Discutieron a gritos. Ella estaba muy afectada emocionalmente y llevaba días sin dormir. Comía poco y no quería ver a nadie. Su colapso no fue solo físico, fue emocional. Esa confesión fue como una bomba. Las redes sociales enloquecieron. ¿Acaso la artista estaba atravesando una crisis matrimonial secreta? ¿Se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico? ¿Y por qué su círculo había intentado esconderlo? El periodista que divulgó esta información también mostró imágenes exclusivas de Miriam saliendo de una consulta médica privada apenas una semana antes, con aspecto agotado y con la ayuda de un asistente. Las fotografías, tomadas a escondidas, se viralizaron en segundos. El rostro de la cantante no era el de siempre, lucía demacrada, pálida y visiblemente decaída. Las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿Qué la llevó al límite? ¿Estaba sufriendo en silencio? ¿Era víctima de presión laboral, o había algo más oscuro detrás? Pero eso no fue todo. Otra revelación sacudió a los fans. Miriam había cancelado en secreto 2 compromisos privados importantes por razones médicas. Uno de ellos era un evento exclusivo en Miami donde se la esperaba con bombos y platillos. Nadie entendía por qué no asistió, y ahora todo tenía sentido. El entorno de la cantante se vio obligado a responder ante la ola de especulaciones. Su representante, visiblemente afectado, ofreció una conferencia improvisada donde dijo: IGT, no podemos seguir ocultando la verdad. Miriam está enfrentando un cuadro de agotamiento severo y estrés crónico, agravado por situaciones personales. Estamos haciendo todo lo posible por preservar su salud y su intimidad. El término estrés crónico generó aún más dudas. Muchos se preguntaban si eso encubría algo más grave, una depresión profunda, un trastorno de ansiedad o incluso un colapso nervioso. Y mientras tanto, Miriam seguía internada en una sala especial, completamente aislada del resto de los pacientes. Solo su esposo, su hija y 2 médicos autorizados podían entrar. Nadie más. Fuera del hospital, la presión mediática era imparable. Cientos de seguidores acampaban en las veredas, mientras drones sobrevolaban el techo del hospital para intentar captar una imagen de la diva. Algunos medios internacionales, como Univisión y Telemundo, ya estaban cubriendo la noticia como si se tratara de una figura mundial al borde del colapso. Porque eso era lo que se sentía, que la gran voz de América Latina estaba a punto de apagarse. ¿Sería este el final de una era? ¿O el inicio de una revelación aún más escandalosa? Pasadas 48 horas desde la dramática internación de Miriam Hernández, los rumores ya no eran simples especulaciones. El mundo del espectáculo quedó helado cuando, por fin, se filtró el informe médico confidencial. Y lo que revelaba era sencillamente devastador. La artista sufrió un evento coronario complejo, que incluyó una obstrucción arterial grave y un preinfarto que pudo ser mortal si no llegaba al hospital a tiempo. La fuente que filtró el documento fue clara. IGT, Miriam estuvo a minutos de un paro cardíaco irreversible. La rápida reacción de su familia salvó su vida. Pero su corazón está muy dañado y su recuperación no será sencilla. Las alarmas estallaron. ¿Qué significaba eso para su carrera? ¿Podría volver a los escenarios? Las redes sociales se inundaron de mensajes desgarradores, oraciones masivas y peticiones de que se retirara para preservar su vida. Pero lo más estremecedor fue lo que reveló un cardiólogo de alto nivel que fue consultado por la prensa. IGT, con un daño como el que se reporta, cantar con la intensidad que ella acostumbra puede ser mortal. Tendría que modificar totalmente su estilo de vida. La idea de que la gran voz de balada romántica de América Latina jamás volvería a los escenarios se convirtió en una posibilidad real. Los fans no lo podían creer. Miriam, la reina de las notas altas y las emociones a flor de piel, en riesgo de nunca más cantar en vivo.
En paralelo, un periodista del medio chileno El Filtrador reveló otra bomba: Miriam habría estado ignorando síntomas durante semanas. Dolores en el pecho, fatiga crónica, palpitaciones. Pero los había atribuido al estrés, a la gira y al desgaste emocional. Su equipo, incluso, le pidió postergar algunos compromisos, pero ella insistió en seguir adelante por su público. La narrativa del sacrificio conmocionó aún más. Miriam se estaba muriendo en silencio por no querer decepcionarnos, escribió un fan en Twitter. Otro agregó: ¿cuántas estrellas más tendrán que colapsar para que entendamos que también son humanas? Y por si fuera poco, un nuevo escándalo estalló esa tarde. Una revista de farándula publicó que la artista ya había firmado un contrato millonario con una cadena internacional para un programa de televisión en Miami, el cual habría sido parte del motivo por el cual se exigía al máximo. El proyecto se mantenía en secreto, pero ahora se encontraba en pausa indefinida. En medio del caos, su familia tomó la decisión más difícil: cancelar oficialmente todos los conciertos programados hasta nuevo aviso. La gira Invencible quedó suspendida. Productores en Argentina, México, Colombia y Estados Unidos fueron notificados abruptamente. Las pérdidas económicas son millonarias, pero la prioridad es la vida de Miriam. Afuera del hospital, los seguidores prendían velas, colocaban pancartas y entonaban sus canciones con lágrimas en los ojos. Era una vigilia espontánea, una súplica masiva. No solo pedían que Miriam se salvara. Pedían que volviera a cantar. Que volviera a vivir. Pero los médicos aún no lo aseguran. Porque cuando el corazón de una estrella falla, todo un continente tiembla. La familia de Miriam Hernández rompió el silencio con una declaración que parecía redactada entre lágrimas y esperanza. En ella, confirmaban que la cantante había salido de peligro, pero también dejaban claro algo que nadie quería escuchar. IGT, el estado de salud de Miriam nos obliga a tomar decisiones definitivas. La prioridad será su recuperación total. En este momento, no es posible asegurar su regreso a los escenarios. La frase "no es posible asegurar" cayó como una losa sobre los corazones de sus fans. ¿Era este el principio del fin de su carrera artística? ¿Estaba realmente considerando retirarse de manera definitiva? En redes, miles de personas comenzaron a despedirse simbólicamente. Hashtags como #Gracias Miriam y #Mi vida sin ti se convirtieron en tendencia mundial. Videos recopilatorios con sus grandes éxitos, sus conciertos memorables y entrevistas emotivas invadieron Internet. Era como si todos supieran que el final estaba cerca, y no querían dejarla ir sin rendirle homenaje. Pero lo más impactante aún estaba por llegar. Una filtración desde dentro del hospital aseguró que Miriam, al despertar plenamente por primera vez, había pedido una libreta y escribió con mano temblorosa una frase desgarradora: ¿volveré a cantar algún día? La escena fue descrita como profundamente triste por el equipo médico. La enfermera que presenció ese momento no pudo contener el llanto y confesó a un medio local: IGT, fue como ver a un ángel preguntándose si aún tiene alas. Ese mismo día, un conocido programa de televisión publicó en exclusiva un audio donde se escucha la voz de Miriam, débil pero clara, agradeciendo a sus fans. IGT, gracias por no soltarme, aunque yo ya no podía más. El audio se viralizó en minutos. Era la primera vez que se oía su voz desde la internación, y lo que transmitía era una mezcla de gratitud, dolor y una sospechosa despedida. Y mientras los medios continuaban especulando sobre su futuro, surgió una nueva teoría que provocó un giro dramático. Algunos cercanos a la artista habrían insistido en que el estrés que la llevó al colapso tenía un componente más oscuro. Presiones comerciales, conflictos internos con su discográfica, e incluso amenazas legales por romper contratos internacionales estarían detrás del deterioro de su salud. IGT, la estaban exprimiendo. Y cuando dijo que necesitaba parar, fue demasiado tarde, comentó una fuente anónima cercana a su equipo de producción. La historia de Miriam Hernández pasó de ser una emergencia médica a una tragedia emocional, artística y social. Una historia de exceso, presión, sacrificio y amor por su público. Al cierre de este capítulo, la artista permanece internada en observación. Su familia ha pedido respeto y privacidad. Pero el clamor del pueblo no cesa. No quieren que se vaya. No así. No en silencio. Porque Miriam no es solo una cantante. Es un símbolo. Una voz que ha acompañado amores, despedidas, esperanzas y corazones rotos. Y si esa voz se apaga, el mundo del espectáculo jamás volverá a sonar igual. Miriam Hernández está viva, pero su destino sigue siendo una incógnita.
Su salud pende de un hilo, su carrera está en pausa, y el silencio de su entorno solo alimenta el misterio. ¿Volverá a los escenarios? ¿O será este el final de una era dorada en la música latina? Mientras el mundo espera respuestas, solo una cosa es segura, nada volverá a ser igual. Si esta historia te conmovió, suscríbete y activa la campanita, porque en cualquier momento podría estallar una nueva bomba informativa. Gracias por acompañarnos.